Vamos a explicar el esquema de relación jurídica tributaria, sus conceptos y procesos. La relación jurídica tributaria. ¿Qué es? Son obligaciones tributarias que surgen entre dos sujetos, activo y pasivo, de carácter pecuniario, donde el sujeto activo es el que impone la obligación tributaria, es decir, el Estado, y el sujeto pasivo, quien está obligado a realizar la prestación dineraria. Ahora vamos a hablar del hecho imponible. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Las obligaciones entre particulares resultantes del tributo son las que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios. Entre otras, son obligaciones de este tipo las que se generan como consecuencia de acto de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente. La Administración. Son aquellos entes públicos que establecen tributos para generar la práctica, a través de la ley reguladora de las haciendas locales. El Estado. Se rigen a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Las comunidades autónomas se rigen por los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y las corporaciones locales, que se rigen a través de la normativa de los ayuntamientos y cabildos, también de las ordenanzas y el boletín oficial de la provincia. En el principio de legalidad, los tributos deben crearse por una norma del Parlamento que garantice derechos y libertades. La aplicación del tributo está compuesta por los procesos de gestión, inspección y recaudación. Las obligaciones del contenido económico son: primero, devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, en donde la Administración tributaria devolverá las cantidades que proceden de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo. Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. Devoluciones de ingresos indebidos. Aquí, la Administración tributaria devolverá a los obligados, a los sujetos infractores o a los sucesores de unas y otras los ingresos que indebidamente se hubieran realizado. Reembolso de los costes de garantía. La Administración tributaria reembolsará el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda. Y por último, satisfacer los intereses de demora. Pagar la cantidad que se establece dependiendo del tiempo que se ha demorado el pago de la deuda. El sujeto pasivo tiene varios derechos y garantías a la hora de pagar los impuestos, como por ejemplo el derecho de ser informado por la Administración tributaria, presentar quejas o la privacidad de datos personales y muchos otros que se encuentran en el artículo 34 de la Ley General Tributaria. Existe el Consejo de Defensa del Contribuyente que vela por la efectividad de los derechos, atiende las quejas y efectúa las sugerencias. Con respecto a las personas físicas y jurídicas, se establece una identificación que se clasifica por la capacidad de obrar y domicilio fiscal. Las personas físicas tienen que tener la capacidad de obrar, es decir, tener la capacidad de asumir derechos y obligaciones. Si eres menor de edad, se necesita un representante. Las personas jurídicas tienen que tener el domicilio fiscal, que supone el lugar donde se localiza la empresa y que figure en los estatutos. Obligaciones tributarias, clase, formales y materiales. Materiales.
Obligación tributaria principal. El pago de la cuota tributaria. Realizar pagos a cuentas. Las establecidas entre particulares del tributo. Las obligaciones accesorias. Formales. No son pecuniarias. Impuestos por normas tributarias o aduaneras a los obligados tributarios, deudores o no del tributo. Su cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones y procedimientos tributarios o aduaneros. Clases. Obligación de presentar declaraciones censales, es decir, darse de alta. Obligación de solicitar y utilizar el NIF. Obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones. Obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registro. Obligación de expedir y entregar facturas. Obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información. Información de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas. Obligación de entregar un certificado de sus retenciones. Obligación de esta naturaleza que establezca la normativa aduanera. A continuación, para fijar la cuantía de la obligación tributaria, la Ley General Tributaria establece: la base imponible es la valoración económica del hecho imponible. En el tipo de gravamen, el tributo normalmente se determinará como un porcentaje de la base liquidable. Este porcentaje es el tipo impositivo medio legal que se aplica al conjunto de la base liquidable. La cuota íntegra es el resultado de aplicar el tipo impositivo medio legal a la base liquidable. La deuda tributaria es la suma de la cuota diferencial más los recargos que pueden establecerse si se dan ciertas circunstancias, más los intereses de demora y más las multas por incumplimiento de la legislación tributaria. Para finalizar, haremos referencia a otras obligaciones. La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria. Los pagos a cuenta tienen como objetivo satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar pago fraccionado, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta. Estos a su vez se dividen en pago fraccional, que consiste en pagar la deuda a plazo, retenciones, donde se retiene en función de la renta, e ingresos a cuenta, donde se retiene cuando se pagan especies. Las obligaciones accesorias consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria. Se clasifican en intereses de demora, es la prestación accesoria que se origina a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo. En cuanto a los recargos por declaración extemporánea, son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo, sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Y por último, el recargo del periodo ejecutivo se devengan con el inicio de dicho periodo. Son de tres tipos: recargo ejecutivo con un 5%, recargo de apremio reducido con un 10% y recargo de apremio ordinario con un 20%. Muchas gracias por su atención.